Acá podemos entrar en una parte más práctica de la cosa. Obviamente yo como actor, cuando recibo una propuesta, voy a querer leer ese guión para poder tomar una decisión. ¿Sí? O sea, necesito saber qué se me está pidiendo para ver si es algo que tengo ganas de hacer, si está contado de la manera que tengo ganas de contarlo, si soy afín a ese proyecto. Entonces, yo ahí ya me encuentro con una primera lectura que es personal. Había una escuela que decía que uno tenía que empezar de principio a fin, tomarse el tiempo, abrir el espacio para leer toda la obra completa, para no especular en las pausas. Yo en lo personal no siento que sea así. Sí creo que es necesario cuidar de la lectura, del espacio de lectura, pero no por una cuestión de distraerse o no distraerse. Es porque acá juega algo que para mí es fundamental y que acompaña el proceso no solamente de la actuación, sino de cualquier cosa que uno haga, y que es el uso de la intuición. Cuando yo me encuentro por primera vez con algo, con alguien, hay algo que me dice algo, ¿no? Con el texto es lo mismo. Bueno, voy a leer un guión. Perfecto. Cuando leo ese guión, yo personalmente trato de tomar notas. Trato de ver cuáles son las primeras impresiones que eso me trae. Porque si usamos los conceptos que vimos hasta ahora, cuando la persona lo escribió, dejó algo en ese campo de memoria. Y cuando yo, en este instante, me conecte con esa lectura que estoy haciendo, voy a conectar con ese presente de la persona. Y que muchas veces el artista, como canal de expresión, no llega a entender la profundidad de aquello que está manifestando. Digo, en mi caso personal, como guionista, he escrito cosas que me gustan y las he filmado, uy, qué bueno, y las termino. Y tiempo después, cuando la veo, digo, esto significaba esto otro. Ni yo me di cuenta de eso que estaba manifestando. Entonces, alguien escribió algo, yo lo voy a leer, puedo usar esa interconexión con ese campo de memoria del que hablábamos para ya tener primeras impresiones. Hay un ejemplo muy lindo que siempre pongo que es cuando Johnny Depp recibe el guión del joven Manos de Tijera, él dice que la primera impresión que tuvo al leerlo es la de un perro, ¿no? La de un perro que tiene esa bondad que cuando que lo retás porque hizo algo mal y se va a un costado, pero si lo llamás 3 minutos después con otra cara, él responde con esa alegría. Y él se quedó con esa sensación de que el personaje que tenía que abordar era eso. Y no existe en la obra o en la película en sí una vinculación directa o una forma de mascota, pero sí hay una capa que subyace en todo el proceso o en la construcción final de ese personaje que tiene esas reacciones de bondad directa o de miedo directo frente a los otros. Entonces, esa primera idea que apareció en esa primera lectura definió toda la búsqueda, todo el proceso, toda la búsqueda de su propio proceso. Acá va un consejo para actores y directores en conjunto. El proceso de lectura de mesa es un proceso muy rico, es un proceso que permite interconectar esas intuiciones de las que hablábamos. Y creo que es fundamental entender que no se trata de encontrar respuestas. Las respuestas van a ir llegando durante el resto del proceso. Es un proceso para encontrar preguntas y la dirección lo que tiene que hacer es guiar al elenco a hacerse las preguntas correctas. A veces me gusta agarrar el guión una vez que todo terminó y ver cuáles fueron las preguntas que anotamos, y es muy interesante ver cómo se fueron respondiendo aún cuando nos olvidamos de cuál fue la pregunta original. Y acá aparece algo que
que para mí es de lo más lindo que tiene el proceso de búsqueda actoral. Obviamente uno se encuentra frente a un personaje, se encuentra frente a un guión y lo que va a querer es saber de qué se trata. Pero el proceso de búsqueda, sobre todo en el inicio, en las primeras lecturas, no tiene que ver con encontrar respuestas, sino con formular las preguntas correctas. Acá es donde un director es una pieza fundamental. Acá es donde un director puede guiarte en cuáles son las preguntas que tenés que hacerte como actor o como actriz. Y obviamente, desde tu lugar vas a proponer las tuyas. Por eso siempre hablo que dirección y actuación son una sociedad, son una hermandad que tiene que ir de la mano, de principio a fin. Para poder hacer esto es fundamental contar con tiempo. Es lo que en el teatro es el ensayo. Usualmente en el audiovisual ese tiempo escasea. Hay un problema en la concepción, a mi criterio, y que es, para la parte técnica o artístico-técnica del detrás de cámara, la cosa empieza en la preproducción, a veces en la previa. Actores, actrices son llamados sobre la hora. Esto está generando un detrimento en el resultado final. Es como un equipo de fútbol, ¿no? Si yo llamo a un equipo de fútbol 15 días antes del Mundial, bueno, voy a obtener un resultado. Si lo llamo meses antes, voy a obtener otro. Porque no solamente se trata de la práctica, se trata de la interconexión entre personas. Y nosotros sabemos que este es un arte en donde lo vincular es fundamental, en donde el tiempo para conocer al otro, para poder vincularse, para poder confiar, hasta para poder prever que voy a tener un roce acá o que tal vez no sea una relación ideal la que lleve en el set, que si la paso por la mirada de la constelación también me va a estar contando algo y tal vez esté al servicio de eso. Digo, si yo cuento con ese tiempo, el resultado es mucho más rico y la experiencia es mucho más rica. En lo personal, y como decía hace un rato, prefiero no separar mi vida de mi proceso actoral, de mi proceso como director, de mi proceso como guionista. Creo que es una oportunidad inmensa para poder vivir experiencias que me ayuden a verme, que me ayuden a expandirme, artística y personalmente. Estos conceptos, este método de actuación, esta forma de abordar la actuación es igualmente útil para actrices, actores o directoras. Porque es una forma de poder abordar en conjunto, en equipo, en sociedad, todo un proceso que va a estar indefectiblemente plagado de más preguntas que certezas. De hecho, hay muchas respuestas que llegan después que el producto terminó. Porque ese director va a continuar con ese proceso, más allá de que tiene su película en la cabeza o su serie en la cabeza, pero todo el proceso de postproducción también lo va a acompañar en poder potenciar o atenuar cosas que en el set tal vez fueron demasiado intensas o le faltaron un poco. Hay una serie de elementos que tienen que ver ya con la parte técnica, que tiene que ver con la corrección de color, con el diseño sonoro, con la implementación de la música, con el reencuadre, con el propio sistema de edición, que es lo que termina de darle forma final. De alguna manera, si uno pudiera comparar el proceso del que estamos hablando con un proceso muy sencillo, estaríamos hablando de ósmosis. Es decir, existe un campo en la creación, en el inconsciente colectivo, en el transgeneracional, existe un espacio de mayor concentración. Y nosotros somos, en el inicio, el espacio de menor concentración. Si yo tengo ese tiempo, si se puede abrir ese espacio para preparar ese personaje, indefectiblemente no voy a poder evitarlo. Ese campo de mayor concentración va a pasar a mí, que soy el espacio de menor concentración, para invertirse. Voy a terminar siendo yo quien manifieste
la mayor concentración. Bueno, esa fue una explicación breve y sencilla de la resignificación que hice del método de las acciones físicas, incorporando corrientes como la física cuántica, Jung y la constelación de Herlinger. Si querés aprender esta forma de dirección y actuación, puedes entrar en contacto y solicitar información sobre cursos, workshops y coaching. Espero lo hayas disfrutado. Gracias.